Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 4. La oración. Parte 1. Padre, yo te doy gracias en este día por permitirnos este momento para poder aprender sobre ti, para poder aprender sobre tu ciencia santa, Señor, y el que podamos aprender sobre este tema de la oración, Señor. Como yo sé que esta es una de las prácticas más importantes en el camino a tu reino, Señor, yo te pido que nos ayudes a entender lo que debemos de entender al respecto, Señor. Yo te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, que lleves este conocimiento a lo más profundo de nuestro corazón, para que nosotros seamos capaces de comprender, de ver y de saber qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Yo te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo en mí y a todos los que están oyendo este mensaje, Señor, para que ellos puedan tener esa comunión contigo y que puedan aprender esta importante información. Yo te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues arrancamos estos estudios básicos, en primer lugar, comprendiendo por qué tenemos que estudiar la Biblia. Luego, pues ya comprendimos un poquito de lo que significa la religión, las características de las principales religiones del mundo y así también como las características de nuestra fe. Y también hemos entendido cómo están compuestas y la importancia de nuestras santas escrituras. Ahora, antes de avanzar con los personajes principales de la creación, estudiaremos una de las prácticas indispensables en el camino de la fe, que es la oración. Pregunta número 1. ¿Qué es la oración? Si nos vamos a su etimología, oración viene del latín oratio, onis, que significa discurso, expresión oral. El concepto de diccionario nos dice, es el concepto religioso por el cual una persona cree que por medio de un rito invoca a una divinidad. Una de las definiciones que a mí me gusta es la de diálogo entre Dios y los hombres. Es una forma de glorificar a Dios y que el hombre recibe beneficio por medio del Espíritu de Dios. Pregunta número 2 de nuestro estudio. ¿Cómo es la oración en otras culturas? Bueno, primero iniciaremos con el judaísmo. La oración es parte estructural de sus prácticas. Se le conoce como tefila y se divide en 5 grupos. El primero es shaharit, o lo que significa amanecer. Nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, el primer tipo de oración que utilizan los judíos pues es la oración de mañana. Y vemos aquí en el Evangelio de Marcos que efectivamente Jesús, como era judío, pues él llevaba a cabo esta práctica. El segundo tipo es minja, que significa tarde. El tercer tipo es arbit, que significa anochecer. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces vemos, y hay unas partes de la Biblia en la cual menciona pues la oración de mañana, tarde y noche. Aparte de esas 3 tipos de oraciones del día, hay otras 2 que son adicionales. La primera se llama Musaf. Es un tipo de oración que se lleva a cabo únicamente en el Shabbat y en las festividades. Y el último tipo es el Neila, que es una oración que se hace al final del día del Yom Kippur o también el día del perdón. ¿Cómo lo llevan a cabo los musulmanes? Para los musulmanes es el segundo de los 5 pilares del Islam. Se le llama namaz o salat, que significa plegaria, acto de devoción.
la oración para ellos se realiza 5 veces al día. El primer momento de la oración es el Fajr, que es desde el rayar del alba hasta el instante anterior a la salida del sol. El número 2 es el Dur, que es después del mediodía. El número 3 el Asr, que es en la tarde. El número 4 el Maghrib, que es después de la puesta del sol. Y el quinto momento es el Isha, que es como 1 hora y media después de la puesta del sol hasta el Fajr. Cabe destacar que cuando en la religión musulmana se lleva a cabo la oración, esta se hace siempre volteando hacia la Meca y pues como acto de devoción en el piso. Luego en el budismo, como ellos no buscan a un dios, ellos practican lo que es la meditación, que es llevar la mente al estado de paz y calma para la relajación. Esto sirve como una forma de cultivo, de desarrollo y de iluminación. En el hinduismo, pues de igual manera, pues también se lleva a cabo la meditación. Es una de las técnicas de contemplación. Se utilizan los mantras, esas frases con las cuales ellos atraen a la divinidad, y también repiten el nombre de sus deidades como un medio de relajación. Pregunta número 3 de nuestro estudio. ¿Para qué sirve la oración? ¿Cuál es su propósito? Nos vamos a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En primera instancia, la oración nos sirve como un medio para acercarnos a Dios. Y ese es uno de los motivos por lo cual es tan importante. Porque por excelencia, la manera de acercarnos con Él es hablándole directamente, apartando ese momento especial para tener una comunicación con Él. Entonces, pues como en la vida, ¿cómo puedes acercarte a una persona? Hablando, conociéndose. Nos vamos ahora al libro de Salmos, capítulo 100, versículo 4, que dice: Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Entonces, otro de los propósitos de la oración es agradecerle a Dios. Como es un momento en el cual podemos comunicarnos con Él, es el momento para darle gracias por todas las cosas que Él nos ha brindado. Luego nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, que dice: Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Muy interesante. La oración es una manera de darle alabanza a Dios. Cuando pensamos en la alabanza, pues pensamos, pues son esos cantos o esos actos que hacemos, pues justamente para alabarlo, para engrandecer sus características, para decirle lo mucho que lo amamos. Entonces, ¿cómo la oración se convierte en un medio de alabanza? Simple. Cuando tú le oras a Dios, significa que le crees. Significa que crees que existe, significa que reconoces que es tu Dios. Por lo tanto, cuando tú oras, lo estás alabando. ¿Por qué? Porque es el hecho de que te estás dirigiendo a Él en lugar de dirigirte a otra cosa. Entonces, la oración, en uno de sus principales propósitos es ese: darle gloria y alabanza al Creador. Ahora nos vamos al profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, que dice: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Te fijas? Justamente como la oración es una manera de alabanza, pues claro que Dios quiere esa oración para Él. No quiere que se la hagamos a otras cosas, quiere que nos enfoquemos en Él y que sea hacia Él. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca halla, y al que llama,
se le abrirá. Y claro, pues uno de los motivos que yo creo que la mayoría comprendemos es que la oración es una forma de alcanzar aquello que necesitamos. La oración pues sirve para pedirle a Dios por algo que queremos en nuestra vida. Y esto a veces nos es un poquito complicado de entender. Yo creo que principalmente porque pues sabemos que en el mundo, si tú le quieres pedir algo a alguien, pues tienes que dar algo a cambio, o nada es gratis en esta vida, todo tiene un precio, o puedo pedirle ciertas cosas. Pero no, ya vimos en el versículo anterior que uno de los propósitos principales en la oración es alabar a Dios. Entonces, cuando tú le estás pidiendo a Dios, cuando tú le estás dando ese lugar de Dios en tu vida, le oras y le pides. Y más que esto ser algo que para Dios puede ser molesto, así de, ay, no, ahí viene otra vez este latoso a pedir, ahí viene otra vez con sus peticiones. No, Dios quiere responder nuestras peticiones. Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que recurramos a Él. ¿Por qué? Porque lo estamos reconociendo como nuestro Dios, lo estamos reconociendo como nuestro proveedor, lo estamos reconociendo como aquel que es el que nos da todas las cosas. Entonces, Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que lo busquemos a Él, Dios quiere que recurramos a Él. Entonces, pedid y se os darás, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es lo que quiere Dios, que le pidamos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Otro de los propósitos por los cuales hay que llevar a cabo la oración es que nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como en la oración tenemos una conexión muy especial con Dios, pues justamente esa presencia viene a nosotros y hace un efecto que lleva a paz. Cuando tenemos ira, cuando tenemos un momento anímico, cuando tenemos un momento emocional, la oración nos trae paz. Pregunta número 4 de nuestro estudio. ¿A quién se le pide? ¿A Jesús o a Dios? Fíjate que esta pregunta me parece muy interesante porque yo tenía la duda si se supone que tenemos la opción de orarle a Dios. Dice, pues ¿por qué tendríamos que meter a Jesús en la oración? Digo, al principio y en mi desconocimiento decía, no, pues es que tal vez pueda estar yo ofendiendo a Dios al meter a alguien más en la oración. O por qué Jesús tiene parte en esto que estamos viendo. Porque en muchas denominaciones de la fe dicen, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué entra Jesús en la oración? ¿Es correcto que le pidamos a Jesús o únicamente a Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, que dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Aquí vemos en el versículo de Apocalipsis una palabra clave: la autoridad de su Cristo. Entonces, una de las características es que Dios le ha concedido autoridad a Jesús. Vámonos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro intercesor ante Dios. ¿Qué es intercesor? Es alguien que habla en favor de alguien. Ok, vamos a quedar más claro con el siguiente versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, algo que tenemos que entender es que Jesús es nuestro intercesor y nuestro mediador entre Dios. Si nosotros quisiéramos
orarle directamente a Dios, no seríamos capaces. Oye, pero una de las características de Dios es que Él todo lo ve, todo lo oye, Él está presente en todos lados. Entonces, ¿cómo es posible? Por ejemplo, yo puedo hablar cualquier cosa en lo oculto y Dios lo escucha. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? De que no puede hacérsele llegar el mensaje a Dios directamente si no es por medio de Jesús. Ok. Vamos a ver el siguiente versículo para que nos quede más claro. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A pesar de que Dios es omnipotente, a pesar de que Dios escucha todas las palabras que se dicen, una cosa es que las escuche y otra es el mensaje directo, el llevarle el mensaje de manera personal, el hacerle llegar una comunicación directa con el Padre, que eso es lo que significa la oración. Y la única manera en que nosotros podamos lograr hablarle al Padre en primera persona es justamente por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. Entonces, como nosotros hemos pecado, Dios nos escucha en todo. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es comunicarse en primera persona. Como nosotros hemos pecado, hemos llegado a analizar en el Viejo Testamento que nosotros, como hemos pecado, pues no tenemos acceso a Dios. Nosotros, como hemos pecado, como hemos cometido cualquier tipo de maldad, nosotros no podemos tener contacto directamente con Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Por lo que, para que el mensaje llegue en primera persona a Dios, es necesario que un mediador lleve este mensaje, que un intercesor lleve este mensaje. Y el único que puede llevar este mensaje directamente a Dios es Jesús. Por eso Jesús es crucial en la oración. Si nosotros en nuestra oración le hablamos únicamente a Dios, le hablamos únicamente al Padre, sin meter a Jesús en esta ecuación, pues nosotros no podemos hablarle directamente a Él. Necesitamos alguien que lleve el mensaje, alguien que puede tener una conexión superior con el Padre para que realmente ese mensaje llegue. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces Jesús y el Padre son uno. Tienen una conexión única. Por lo tanto, Jesús es el que puede llevar el mensaje a Dios. El único que puede llevar lo que nosotros le digamos o lo que nosotros le pidamos al Padre para que lo vea en primera persona. ¿Y por qué? Porque Jesús nos entiende mejor que nadie. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Efectivamente, como Jesús estuvo en medio de nosotros, Jesús nos comprende, Jesús nos entiende. Y por eso mismo Jesús es clave para poder llevar el mensaje al Padre. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado acceso a ese trono. Gracias a Él podemos llevar el mensaje a Dios. Gracias a Él podemos hablar en primera persona al Creador. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Y reitero el punto. La participación de Jesús en la oración no es externa, no es punto y aparte. Él es clave en la oración. Él es clave en el desarrollo de la comunicación entre Dios y los hombres, porque los hombres no pueden comunicarse directamente con Dios. Necesitamos alguien que lleve el mensaje. Necesitamos alguien que haga que ese mensaje pueda llegar en primera persona a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque parte de la naturaleza de Dios, parte de su esencia, es Jesús. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y como lo vimos en versículos pasados, la oración es una manera de honrar a Dios. Por lo tanto, una de las maneras de honrar a Jesús, de alabar a Jesús, es la misma oración. Por eso no podemos excluir a Jesús de nuestras oraciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros le oramos a Jesús, le estamos orando a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Ahora muchos comprenderán por qué siempre que hacemos estas oraciones de inicio, al final de ellas decimos: te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque lo que pidamos en el nombre de Jesús es justamente lo que el Padre está escuchando. Jesús es parte esencial de toda oración. Nos vamos entonces a la quinta pregunta de nuestro estudio, que dice: ¿cómo se debe estructurar la oración? Ok, mira, hay muchas maneras en las cuales tú puedes estructurar tu oración, pero pues yo te voy a sugerir una que la verdad a mí me ha servido porque creo que tiene los elementos básicos e infaltables en toda oración. Nos vamos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, la primera parte de la oración yo te sugiero que sea el agradecimiento. El agradecimiento tiene un poder muy especial. Cuando tú das gracias por algo, a ver, vámonos a una situación del mundo. Cuando alguien te da las gracias por algo o cuando tú agradeces por algo, pues se siente bonito, ¿no? Es más, de hecho, hasta nos podemos sentir ofendidos cuando alguien no nos agradece por algo que nos han dicho. Y justamente el agradecimiento es un reconocimiento de un bien que se te ha hecho. Entonces, una de las maneras en las cuales se abren las puertas hacia nuevas cosas, en las cuales podemos, por así decirlo, alabar a Dios, es el agradecimiento. Empezar nuestras oraciones agradeciéndole a Dios por aquello que Él nos ha dado, que nos ha dado todo. Nos ha dado todas las cosas, nos ha brindado el alimento de cada día, el que podamos tener un techo, el que podamos vivir, todo lo ha hecho. Entonces, pues justamente reconocer eso que nos ha sido dado, reconocer esa mano de Dios en nuestras vidas, y caray, eso te abre las puertas a todo. Y es importante que lo hagamos. Vuelvo al mundo, o sea, es importante darle las gracias a todo aquel que en algún momento nos ha hecho bien. No que lo tomemos como si fuera algo obligatorio o como si fuera algo que pues nos tienen que dar porque sí. Siempre hay que dar las gracias, siempre hay que reconocerlo. Entonces, en la oración yo te sugiero que inicies dando gracias por todo aquello que tú te acuerdes que estás agradecido. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La segunda parte que yo te invito a que lleves a cabo en todas tus oraciones es el confesar tus pecados. Porque cuando nosotros estamos cargando con algún pecado, cuando nosotros traemos en nuestro corazón alguna situación como la falta de perdón, como el haberle hecho daño a alguien, ciertamente eso estorba la oración hacia Dios. No sé si te ha pasado, a mí sí.
que a veces le oras al Padre, a veces haces una oración en un momento posiblemente emocional o que acabas o hiciste algo, un pecado o algo que no te hace sentir bien. Y le oras al Padre y hasta dices, pues sabes, es que yo sentí que no funcionó, sentí que no hubo conexión con Él. Y sí, claro que pasa, porque no solamente hablar palabras al viento, es una conexión especial con Él. Entonces, si nosotros estamos dejando que algo se interponga entre la comunión con Dios, vuelvo a lo mismo. Dios es perfecto y Él no convive con el pecado. Aunque Jesús lleva el mensaje, es necesario que nosotros hagamos a un lado el pecado para poder conectarnos con Él. Entonces, la manera en la cual el pecado se aleja de nosotros es arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, para que no exista ningún obstáculo, para que nuestras oraciones lleguen directamente a nuestro Creador. Entonces, punto importantísimo, punto crucial, confiesa tus pecados. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, después de haber agradecido, después de haber pedido perdón y de arrepentirte, pues es momento de pedirle. Y como te lo dije hace unos minutos, pues a veces podemos sentirnos raro el estarle pidiendo a Dios, decir, ay, estos nomás son unos pediches, estos nomás me andan pidiendo. No, Dios quiere que le pidas. O sea, el poder de Dios es sin límite. Entonces, lo que tú pidas, lo que tú necesites para tu vida, Él te escucha. Él quiere que le pidas, Él quiere que le reconozcas. No es de que, ay, no, ya le concedí 2 deseos al muchacho, ya un tercero ya es demasiado. No, Él quiere que le pidas, porque es una forma de decirle a Dios, yo te creo a ti, yo confío en ti, yo pongo mis necesidades delante de ti. Entonces, claro, el pedirle a Dios, clave en la oración. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Como te lo he dicho en ocasiones pasadas, la oración es una comunicación con Dios. Y esto no significa que la comunicación sea únicamente unilateral, o sea, solamente nosotros hablar y hablar y hablar. Una parte de la comunicación con cualquier persona es un intercambio de palabras entre uno y otro. Por lo tanto, como la oración es una manera de comunicarnos con Dios, el Padre te responde. No se trata únicamente de hablar, 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 sino también de escuchar. Parte de nuestra oración es guardar silencio. Parte de nuestra oración es escucharlo, sentirlo. Padre, escucho tu voz. Ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a entender qué es lo que quieres decirme, qué es lo que debo entender. También la oración es guardar un momento de silencio y esperar su respuesta. A veces esa respuesta puede llegar como un pensamiento o puede llegar como algo en tu día a día. Pero también debemos en nuestras oraciones dar un momento para escuchar. Puedes decir, oye, esto está como un poquito raro. Sí, guardar silencio y decir, Padre, yo te escucho. Y quién sabe, tal vez en algún momento lo puedas escuchar, de verdad. Y cuando lo escuchas, cuando escuchas su voz, híjole, esto te marca. Pregunta número 6 de nuestro estudio. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo tengo que orar? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿5 veces? ¿O cuántas? Ok, ya vimos que, por ejemplo, en el judaísmo, ellos oran 3 veces al día. En el caso de los musulmanes, ellos tienen 5 momentos en el día específicos para orar. Entonces nosotros, en toda esta serie de denominaciones del cristianismo, ¿cuánto es lo que debemos de orar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oren sin cesar. Tómala. No es cuántas veces hay que orar, sino que la oración se convierte en un estado y una práctica constante en nuestra vida.
Carta a Filipenses, capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda ocasión. Ok, si hay un momento específico en el cual nos concentramos, en el cual nos apartamos para hacer oración. Pero la oración para nosotros es una comunicación constante en nuestro día a día con Dios. O sea, no es nada más que te vas a levantar en la mañana, te vas a hincar delante de tu cama y vas a orarle a Dios. No. Mientras vas en el auto al trabajo, mientras estás en el trabajo mismo, a la hora de tus alimentos, cuando estás en una reunión social, en todo momento, la comunicación con Dios debe ser de manera constante. Y eso es lo que hemos dicho, o sea, no es, las cosas de la fe no son únicamente un momento a la semana, un momento en el día. Es parte de todo nuestro caminar. Una plática constante en nuestra mente y en nuestro corazón con nuestro Creador. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, la comunicación con Dios, la comunicación con Jesús es constante. A mí me gusta verlo de esta manera. Bueno, sonará raro, pero pues es una manera de verlo, ¿no? Es como, ¿te acuerdas? Con los niños, pues algunos llegaban a tener amigos imaginarios, amigos que estaban con ellos y con los cuales ellos platicaban, ellos expresaban lo que sentían y ellos sentían que siempre estaba ese amigo junto con ellos. De una manera muy parecida, es la comunicación constante con nuestro Creador. El saber que Él está ahí, acompañándote. Está contigo mientras trabajas, está contigo mientras haces deporte, está contigo mientras estés donde estés. Y en cualquier momento puedes hablar con Él. Nomás voltearlo a ver y decirle, Señor, tengo esta duda. Padre, te encomiendo esto. Mi Señor, gracias por esto que tú me has dado. Pregunta número 7 de nuestro estudio. ¿Cómo orar? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué siempre oramos antes de cualquier estudio? ¿Por qué siempre que ponemos algún estudio, siempre iniciamos orando? Y justamente porque para toda actividad espiritual hemos de hacerlo de manera espiritual. Para toda reflexión, para todo aprendizaje y más la comunicación específica y especial con Dios, es necesario que pidamos de su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te dirige. Mira, humanamente pues uno se puede poner a orar, ¿no? Puedes hacerlo con tus habilidades, con tu mente, y pues puedes decir efectivamente lo que sientes, lo que traes dentro, lo que necesitas, etc. Pero cuando tú le pides a Dios que envíe su Espíritu Santo y te ayude a orar, las palabras cambian. La estructura de la oración es distinta. El Espíritu de Dios te dirige de tal manera que la oración es lo que necesitas decir en ese momento. Por ejemplo, yo he llegado a sentir en oraciones, a veces, no el pedir cosas, únicamente el dar gracias. Cuando siento esa presencia del Espíritu que me dirige, me llega a decir o llego a sentir en mi corazón que tengo unas ganas de agradecerle por todo al Padre. Entonces, un punto esencial en la oración es hacerlo de manera espiritual, con la ayuda del Espíritu de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea.
Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ok, este también es un punto muy interesante. En aquellos ayeres, de los tiempos de Jesús, era una práctica muy común que estaban en la plaza y de repente pues llegaba un fulano y se ponía a decir: Dios, Dios mío, perdona mis pecados, grandes, Jehová, grandes, Yahvé. Se ponía a hacerlo de tal manera que las personas lo vieran. Entonces, pues esa oración no era para Dios, era para ser visto por las personas. Entonces, hoy en día podemos llegar a hacer prácticas que en teoría son para Dios, pero realmente las estamos haciendo para ser vistos por otras personas. Entonces, Dios, que ve los corazones, Él sabe cuál es el objetivo de nuestras prácticas, cuál es el objetivo de lo que hacemos. Por lo tanto, para que sea para Él, ayuda muchísimo ese momento particular de oración, ese momento en el cual nos conectamos de manera muy especial con Él, el apartarnos a un lugar donde no haya ruido, donde no haya más personas, que nos conectemos específicamente con Él y lo hagamos para Él. La pregunta clave es: ¿para quién lo estoy haciendo? Es para Él, para conectarme con Él. Por lo tanto, ¿qué necesitan saber las demás personas? Lo que andemos haciendo, ¿verdad? Mismo Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Entonces, justamente este es uno de los problemas, por ejemplo, con el cual se ha llegado a atacar a los rezos. No, es que los rezos no sirven de nada y todo eso. El problema es que, por ejemplo, hay canciones que tú puedes cantarlas. Tú puedes decir toda la letra de una canción sin siquiera entender de qué se trata. Por ejemplo, tú puedes decir la canción, puedes decirla completamente sin tú concentrarte y sin tú profundizar en lo que trata la canción. ¿Por qué? Porque la has oído tantas veces que puedes cantarlo. O sea, hay canciones en inglés que puedes, por ejemplo, que las has escuchado tanto que hasta puedes cantarlas, puedes decirlas, pero ni siquiera estás consciente de lo que estás diciendo. Ese es el problema con los rezos, que muchas personas rezan sin estar conscientes en lo que están diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bla, bla, bla. O sea, se hace como una canción, se hace como algo que estás repitiendo en tu mente de tanto que lo has escuchado, pero ni siquiera estás entendiendo lo que estás diciendo, ni siquiera tiene esencia lo que dices. Entonces, ese es el problema de usar las repeticiones. Es necesario que seamos conscientes de lo que decimos, que estemos conectados con lo que estamos hablando. Entonces, sea como sea que hagamos nuestra oración, debemos de ser conscientes de qué decimos y por qué lo decimos. O sea, meterle corazón. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ok. Primer elemento. A veces no sabemos ni cómo pedir, y más cuando andamos emocionales, cuando andamos tristes, cuando andamos con algún tema dentro de nosotros, pues como que a veces no nos salen las palabras, no sabemos por dónde empezar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando empecemos nuestra oración, es necesario que pidamos al Padre esa presencia y pedirle que nos dé sabiduría. Padre, guíame en nuestra oración. Llévame de la mano para saber y decir lo que es adecuado. Y segundo punto, uno de los más importantes en la oración, la fe. Por algo, el camino de Dios también es conocido como el camino de la fe, porque se trata de creerle. Imagínate
que tú le estás pidiendo algo a Dios, que estás pidiendo sin creer que te está escuchando, sin creer que vas a recibir algo a cambio, sin creer que va a haber respuesta. ¿Acaso va a pasar algo? No, no va a pasar nada. Así que, importantísimo el que creamos que el Creador nos está escuchando. El tener la certeza y el convencimiento en nuestro corazón de que en este momento que estamos orando, Dios me está escuchando. A mí me gusta hacerlo de esta manera, o sea, digo, en mi mente así funciona, ¿no? Cuando oro, pues me imagino efectivamente que se abre como un canal, como una ventana en el cielo, y que Dios se está asomando y me está viendo a mí en primera persona. Creo que me está escuchando, creo que está tomando nota de todo lo que estoy diciendo y pidiendo, y Él está acomodando todo conforme su voluntad. Entonces, yo sé que a veces en las primeras oraciones que hacemos, por falta de conocimiento, pues podemos simplemente ponernos a pedir y ponernos a hablar como Dios nos dio a entender, ¿verdad? Pero es importante que estemos seguros, completamente convencidos, en primer lugar, que Dios, el creador del universo, el ser más importante de todo el universo, me está escuchando. Y en segundo, que va a atender a mis peticiones. Imagínate pedir algo, pues a ver qué pasa, a ver si pega. No, va a responder, se va a manifestar. Y cuando tienes ese convencimiento en tu corazón, las cosas pasan. No piense el que no cree, el que duda, que va a recibir cosa alguna del Señor al hacerlo de esa manera. Y bueno, pues vamos a dar por terminado hasta aquí el mensaje del día de hoy. Vamos a darle continuación en una segunda y muy seguramente tercera parte. Y pues vamos a cerrar, valga la redundancia, con una oración. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te agradezco, Padre, por permitirme el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Me siento muy gustoso, muy alegre de poder ser parte, Padre, de tu plan celestial y el poder compartir tus enseñanzas, Señor. Yo te pido, Padre, que esto que hemos aprendido el día de hoy, esto que hemos leído y reflexionado, Padre, sea parte de nuestras vidas, que entendamos la importancia de esta comunicación personal contigo. Yo te pido, Padre, que nos ayudes no solamente a entenderlo, sino a llevarlo a la práctica de la manera adecuada. Yo te pido que nos guíes, yo te pido que nos dirijas, yo te pido, Padre, que todos aquellos que han escuchado este mensaje puedan tener esa hermosa comunicación contigo y puedan recibir de tu parte esa hermosa respuesta. Que puedan escuchar tu voz, que puedan sentir tu dirección, que puedan sentir su mano y tu respuesta en sus vidas. Todo esto para gloria tuya, todo esto para alabanza de tu ser. Te agradecemos por este momento y como siempre, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.